Todo el mundo se ha preguntado por el sentido de la vida. Todo el mundo en algún momento se ha planteado por qué estamos aquí, por qué existimos, de dónde viene todo esto. Bueno, todo el mundo no. La verdad es que hay mucha gente a quien la vida le parece algo normal, algo evidente. Como si vivir en esta enorme bola flotando en el espacio no fuera lo más asombroso y extraño que te puedas imaginar. Es que piénsalo por un momento. Todo el universo, supercaliente y superconcentrado en un punto más pequeño que un átomo, surgido de no se sabe dónde. Y de repente, ¡pam!, eso empieza a expandirse y aparece la materia y se forman las estrellas y los planetas. Y un buen día, en uno de esos planetas, surge la vida. Nadie sabe cómo. Y esa vida va evolucionando y aparecen un montón de seres vivos. Y de pronto, en uno de esos seres vivos, surge la inteligencia y la conciencia. Y aquí nos tienes, viviendo tan tranquilamente, pensando en nuestras pequeñas cosas, preocupándonos por nuestros problemas y haciendo vídeos en YouTube. ¿Tiene sentido todo esto? Vamos a verlo. La pregunta sobre el sentido de la vida es la más profunda de la filosofía. Es la pregunta más importante que se puede hacer el ser humano. Y todas las demás preguntas parecen irrelevantes comparadas con esta. Es la pregunta existencial y metafísica por antonomasia. ¿Pero qué entendemos exactamente cuando nos preguntamos por el sentido de la vida? Para la mayoría de la gente, pensar en el sentido de la vida equivale a preguntarse por el significado particular o individual de la vida de cada uno, es decir, ¿por qué y para qué vivo yo? ¿Cómo debo vivir? ¿Cuál es mi lugar y mi función en la sociedad? Y cuando le preguntas a la gente por el sentido de la vida, se suele escuchar respuestas como estas. ¿El sentido de la vida? ¡Pasarlo bien! Para mí el sentido de la vida es mi familia. Para mí el sentido de la vida es ayudar a los demás. El sentido de la vida, disfrutar de las pequeñas cosas. Pero aquí de lo que vamos a hablar no es de ese sentido individual de la vida, sino del sentido de la vida, con V mayúscula, es decir, del origen de la vida biológica, especialmente de la vida inteligente, de la vida humana, o sea, nosotros, para preguntarnos si tenemos algún valor especial en el ámbito del universo o si solo somos materia insignificante en un cosmos infinito. Así que la pregunta que vamos a tratar de responder es, ¿tiene sentido la vida humana? ¿El sentido de la vida? Vamos a ver. ¿Tienen algún sentido las piedras? ¿Tienen algún propósito las montañas? ¿Tienen alguna función las estrellas? La vida no tiene por qué tener sentido. El origen de la vida no es más que el resultado de reacciones químicas en determinadas condiciones ambientales, y todo el resto es el producto de la evolución y de la selección natural. El único sentido que se le puede dar a la vida está en su función de sobrevivir y reproducirse, y nada más. La vie n'a pas de sens. La vie est absurde. El universo es totalmente ajeno a nosotros. Y lo más ridículo es ese vano intento del hombre de comprender este mundo sin sentido. La existencia es una farsa desmesurada y absurda. El sentido de la vida es purificarse y anular el karma de vidas pasadas, para así evitar la reencarnación del alma, alcanzar el nirvana y fundirse con el todo, porque el universo es Dios y todo lo que existe es parte de Dios. ¿El sentido de la vida humana? El sentido de la vida humana es conocer y amar a Dios, porque Él nos ha creado a su imagen y semejanza, nos ha dado conciencia y capacidad de amar para que podamos establecer contacto personal con Él y podamos vivir eternamente a través de la salvación y por la fe en Jesús. Como acabamos de ver con estos pequeños ejemplos, hay básicamente dos respuestas posibles a la pregunta acerca del sentido de la vida. La primera respuesta consiste en decir que el universo en su totalidad no tiene sentido. No tiene sentido porque no tiene finalidad ni propósito, porque no forma parte de un plan consciente y predeterminado, sino que el universo es tan solo el resultado del azar y de la necesidad, de la concatenación de causas y efectos sujetos a las leyes físicas. Esta es la visión materialista y mecanicista del universo que viene a ser la postura oficial de la ciencia moderna. Entonces, según esta visión, la vida tampoco tendría ningún sentido especial,
puesto que la vida solo sería una propiedad accidental de la materia. Es decir, que la vida emergió sobre la Tierra mediante la combinación de elementos químicos sometidos a determinados ambientes, y esto podría no haber ocurrido, pero ocurrió. Entonces, no hay que ver nada demasiado extraordinario en la vida. La segunda respuesta, en cambio, consiste en decir que el universo sí tiene sentido, porque sí tiene un objetivo y una finalidad. Según esta visión, el universo habría sido creado con el objetivo de acoger la vida, y especialmente la vida inteligente, es decir, la vida humana. Con lo cual, esta visión presupone la existencia de una entidad creadora, o sea, de un Dios. Estas son, por tanto, las dos maneras posibles de interpretar el universo. Por un lado, tenemos un modelo que llamaremos natural, en que el universo y la vida son el resultado de causas naturales, es decir, materiales, mecánicas, y por otro lado, tenemos un modelo que llamaremos supranatural, en que el universo y la vida son el resultado de un acto consciente, intencionado y planificado por un creador. Estos dos modelos de universo tienen implicaciones radicalmente diferentes, porque uno le otorga al ser humano un lugar privilegiado en el cosmos, mientras que el otro no. Y es muy importante entender esa diferencia. En el modelo supranatural, la vida humana tiene una importancia fundamental, puesto que un ser superior ha decidido crear un universo en el que la vida sea sostenible para luego favorecer el desarrollo de la vida humana inteligente. Entonces, según esta visión, la existencia humana tendría un sentido trascendente, y el ser humano tendría un destino, una finalidad, tanto a nivel de especie como de individuo. Y todo ello iría aparejado a una forma de pervivencia de la consciencia humana después de la muerte biológica. En cambio, en el modelo de universo natural, todo lo que existe, incluidos los seres vivos, son sistemas mecánicos y nada más. Y por lo tanto, nada tiene un sentido especial ni trascendental en el cosmos. Esta visión ha sido adoptada por la ciencia moderna, que sostiene que el universo se puede explicar por las leyes físicas sin necesidad de intervenciones externas y sobrenaturales. De acuerdo con esta forma de pensar, la vida, tanto animal como humana, no tendría ningún sentido más allá de su función observable, que es la de perpetuarse mediante la conservación y la reproducción. Esta visión materialista y atea del universo ha sido también planteada desde antiguo por la filosofía y ha tenido un gran desarrollo en corrientes filosóficas modernas como el pesimismo, el nihilismo, el absurdismo o el existencialismo, que básicamente sostienen que la vida no tiene significado ni finalidad y es por tanto absurda. La otra visión de las cosas, la de que el universo ha sido creado con un objetivo por un ser supranatural, es la que comparten las principales religiones del planeta, aunque con algunas diferencias entre sí. Las religiones teístas, como el judaísmo, el cristianismo o el islam, creen en un Dios personal, inmaterial y separado del universo, mientras que las religiones panteístas, como el hinduismo o el budismo, creen que el universo mismo es Dios y que por tanto todo es Dios. Esta visión panteísta fue también postulada por personajes tan famosos como Heráclito, Giordano Bruno, Spinoza, el físico Erwin Schrödinger o el propio Albert Einstein. Resumiendo, tenemos básicamente dos hipótesis. 1. El universo y la vida son el resultado de elementos materiales sometidos a fuerzas y leyes físicas y no tienen ningún propósito. Y 2. El universo y la vida son el resultado del diseño y la creación por parte de una entidad inteligente y sí tienen un propósito. Así que hay que optar por uno de esos dos modelos. ¿Por cuál optas tú? Obviamente, las personas que son creyentes, teístas o deístas, escogerán la opción de que el universo ha sido creado por un ser superior y que la vida humana tiene un sentido predeterminado y trascendente en el orden cósmico. Por lo contrario, los no creyentes, los ateos o agnósticos, escogerán la opción de que el universo tiene causas puramente naturales y materiales y que no necesita de la acción de ningún dios. Y esta opción implica asumir la idea de que la vida humana no tiene ningún sentido ni propósito, puesto que la vida no es más que una propiedad accidental de la materia. Ahora bien, si por un momento pudiéramos dejar de lado las convicciones, las creencias o los escepticismos personales, tal vez, y solamente tal vez, podríamos tratar de analizar cada modelo de manera racional y lógica y tal vez pudiéramos acercarnos a una posible respuesta sobre la interpretación del universo y de la vida.
¿El universo fue creado por una entidad inteligente o surgió de manera natural? En realidad, ambos modelos se enfrentan a graves contradicciones lógicas. El modelo natural se enfrenta al problema de que concibe un universo que surge de manera espontánea, que presenta una organización compleja de la materia con unas leyes físicas muy ajustadas, sin que haya nada que explique o justifique el origen de esa materia y de esas leyes. Y esto es aún más problemático en lo relativo a los organismos vivientes, puesto que la vida, con la estructura del ADN, presenta un nivel de complejidad tan alto que parece poco razonable pensar que puede haber surgido por casualidad. El modelo supranatural, en cambio, resuelve el problema del origen del universo y de la vida mediante la intervención de una causa externa al propio universo, es decir, Dios. Y ese Dios no necesita justificación ni causa porque es considerado como eterno y atemporal y por lo tanto es la causa primera. Esto es un argumento clásico para demostrar la existencia de Dios, pero el problema es que, a pesar de su atractivo, ese argumento no tiene valor de prueba y puede rebatirse fácilmente con la simple constatación de que, si consideramos que Dios es causa primera y no necesita justificación porque es eterno y atemporal, pues también podríamos otorgarle esas mismas cualidades al universo material. En efecto, bien pudiera ser que el universo fuera eterno y que hubiera existido siempre, aunque fuera en diferentes formas. Por ejemplo, hay científicos que defienden la idea de que el universo se desarrolla en un ciclo perpetuo en el que se expande y se vuelve a contraer para después expandirse en un nuevo Big Bang. En este caso, si consideramos que el universo puede ser eterno, entonces ya no nos serviría el argumento de un Dios como causa primera, puesto que el universo podría existir de manera autónoma sin que sea necesaria la intervención de ningún creador externo. Pero si admitimos que el universo es autónomo y no necesita ninguna explicación externa, entonces nos volvemos a enfrentar a un serio problema. En efecto, si nos paramos a pensar un poco, entonces nos damos cuenta de que esas propiedades que el materialismo está dispuesto a otorgarle al universo, a saber, su no creación o su existencia eterna, pues resultan absolutamente idénticas a las propiedades que se suelen otorgar a Dios. Así que no hay escapatoria lógica posible. O el universo ha sido creado por un Dios eterno y atemporal, o el universo es, por sí mismo, eterno y atemporal, y en este caso, el universo sería una forma de Dios. En conclusión, observamos que es igualmente problemático pensar que el universo surgió espontáneamente y se desarrolló por azar, que pensar que un ser supranatural diseñó y creó el universo. Las dos hipótesis resultan igual de asombrosas, inconcebibles e inexplicables. Así que, querido amigo o amiga, que no te cuenten historias, ni los creyentes, ni los ateos, ni los materialistas, ni los deístas, ni Richard Dawkins, ni Michael Behe, porque nadie tiene ni idea sobre el origen y el sentido de la existencia. Y creas lo que creas, y tenga sentido la vida o no, lo cierto es que esto de vivir, pensar, existir, pues es absolutamente alucinante. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y déjame un comentario si quieres. Y si no te has suscrito ya, suscríbete.